El día de hoy la palabra del Señor se titula Mi elección. Y pensando en todas estas cosas que han venido sucediendo en nuestras vidas, hace 11 años que decidimos empezar a trabajar para el Señor. Y en esos 11 años han pasado muchas cosas, pero fue algo que nosotros elegimos. Nadie nos obligó, nadie nos forzó, fue algo que salió de nuestro corazón, porque Dios así lo puso en nuestro corazón. Sabemos que todo viene de Él y Él es el que pone en nuestro corazón así el querer como el hacer. Y pues gracias al Señor que aquí estamos. Padre, en este momento te damos gracias por este momento que nos permites vivir. Te damos gracias primeramente porque por medio de tu Hijo Jesucristo nos has hecho tus hijos, y después de que nos hiciste tus hijos, tú, Señor, quisiste tomarnos como tus siervos, como tus esclavos por amor, y nosotros así también lo elegimos. Esa fue nuestra elección. Tú, Señor, a cada uno de nosotros nos has propuesto a través de nuestra existencia el venir a tus pies, el proclamar la verdad del Evangelio de Cristo, el vivir para ti, por ti y a través de ti, y nosotros tomamos esa elección. Primero yo como el padre de familia y mi esposa como madre de 3 hijos, y cada uno de los hijos también han ido tomando su decisión. Padre, te damos gracias por todos los hermanos y las hermanas que aquí han escuchado tu palabra. Te damos gracias por todos aquellos que han recibido la semilla de la salvación en este lugar. Te damos gracias porque a través de 11 años de trabajos, de pruebas, de lágrimas, de desesperación, 11 años de alegría, hemos visto que eres un Padre amoroso, que eres un Padre misericordioso. Hemos visto que eres el mejor patrón, el mejor amo, que eres el mejor dueño. Y tú, Señor, mereces ser honrado. Tú, Señor, mereces ser glorificado. Tú, Señor, mereces ser exaltado. Ponemos en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos encuentran aquí. Nosotros creemos que una pandemia no es motivo para abandonarte, Señor. Y por eso estamos aquí. Y por eso seguiremos aquí. No porque seamos buenos, sino porque tú, Señor, eres bueno. No porque seamos fuertes, ya que somos débiles, pero en ti, Señor, somos fuertes. No porque tengamos facilidad de palabra, sino porque tu Espíritu es el que nos da las palabras. Y mientras vivamos, para ti, Señor, existiremos. Solamente a ti te obedeceremos. Solamente a ti te serviremos. Padre, en este momento te damos gracias por estos 11 años que has estado con nosotros, y gracias por la bendición, por el progreso, por el avance, porque tú, Señor, tienes un camino trazado para cada uno de los que hemos aceptado el privilegio de servir, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pues hace 11 años que nos vimos ante la disyuntiva de seguir nuestras vidas como lo habíamos hecho toda nuestra existencia, o de servir al Señor y de vivir para el Señor, y pues decidimos servir al Señor, y aquí estamos. Y más tarde, como 6 años después,
La iglesia era numerosa y había muchos hermanos y muchas hermanas y ya estábamos allá en el salón y todas las cosas iban de súper lujo y viene otro cambio. Ustedes recordarán hace aproximadamente 5 años que dedicamos a Hans en el altar del Señor. Ahora Hans pues ya es un pastor, ya está sirviendo al Señor, ahorita está prestado, pero pronto estará aquí con nosotros y seguirá sirviendo al Señor. Lo pusimos en el altar, como dice en Romanos 12, les ruego por las misericordias del Señor que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, porque este es nuestro culto racional, y a Él lo pusimos en el altar del sacrificio hace 5 años, cuando la iglesia llevaba 6 años, y aproximadamente 2 años después, entre 2 y 3 años después, el Señor pues nos concedió el privilegio, la bendición de el terreno de Coronas, y ahí está la promesa de que ahí tendremos un lugar para alabar, para exaltar al Señor. No hemos avanzado mucho en lo material, pero estamos avanzando en lo humano. Y el terreno, pues ahí está, y pues gracias a Dios que seguimos avanzando. Nos agarró la pandemia y junto con la pandemia, muchos hermanos, ustedes lo saben, la gran mayoría no están aquí, decidieron quedarse en casa o hacer otras cosas. Yo creo que una pandemia no es motivo para dejar al Señor. Por eso es que estamos aquí. Y con subidas y con bajadas vamos a seguir cada día. Y entre más gente se aleje del Señor, con más insistencia nosotros lo buscaremos, porque Él es nuestra verdadera vida, porque Él es nuestra verdadera existencia, porque Él es nuestro galardón, porque Él lo es todo para nosotros. De modo que hace 11 años como familia tomamos una elección. Hace 5 años Hans tomó una decisión. Hace 3 años el Señor nos dio el lugar en donde, yo siempre he dicho que Dios no nos mandó a construir templos, pero sin embargo se necesita un lugar para alabar al Señor, y el Señor ya nos dio el terreno. Yo estoy muy atento y muy emocionado con todo esto que está sucediendo, porque sé que pronto tendremos la nave y volveremos a restablecernos como iglesia. Mientras tanto, aquí seguimos. Dice aquí en la primera carta a los tesalonicenses, escrita por nuestro hermano Pablo, en la cual él les habla a los hermanos de Tesalónica o de Salónica en nuestros días, así se llama la ciudad, y les dice: los felicito por su fe. Y en este día yo les digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los felicito por su fe, a cada uno de los que estamos aquí. Y les dice Pablo: los invito a que vivan su vida en orden delante de Dios. Los invito a que se santifiquen, que se aparten del mal delante del Señor. Y los invito a que dejen toda inmoralidad sexual. Así es lo que nos enseña Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Y así como nosotros tuvimos que tomar nuestras decisiones, y cada día estamos tomando nuestras decisiones, el Señor cada día se nos acerca con amor, se nos acerca con bendición, porque Él busca que estemos más cerca de Él. Todas las cosas que pasan en nuestras vidas es por razón de que Él nos quiere más cerca de Él. Quiere que aprendamos a depender más de Él, quiere que confiemos en Él, quiere que busquemos su presencia cada día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 2 dice: damos, y lo voy a leer en primera persona, doy siempre gracias a Dios por todos ustedes que me están escuchando, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Todos ustedes están en mis oraciones, y absolutamente todos, los vea o no los vea, los que vienen o aunque no vengan, de todos modos, todos están en mis oraciones delante del Señor. Y luego dice el verso 3, acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra
de su fe, del trabajo, de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todos los días me acuerdo de su constancia, todos los días me acuerdo de su trabajo, todos los días me acuerdo de su amor por el Señor Jesús y por la obra del Señor. Y luego dice el verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, su elección. Yo conozco la elección de cada uno de ustedes y le doy gracias a Dios por esa elección. Y esto es hablando de nosotros como iglesia y en la forma en que hemos venido avanzando a través de estos 11 años. Pero el día de hoy quisiera recordarles, hace 2 semanas hablamos acerca de la oración anhelante. Y la oración anhelante es una forma de oración que los que amamos a nuestro Señor Jesucristo aprendemos a hacer en el momento en que nacemos en Cristo. El que no se quiere comunicar con el Señor Jesús, pues es porque no es hijo de Dios. Está simple y sencillo. Pero todo aquel que ama al Señor Jesús desea hablar con Él, porque así también le sucedió a Saulo de Tarso cuando el Señor Jesús lo tiró del caballo y veíamos hace 2 semanas que una de las primeras cosas que él aprendió es la oración anhelante. Es decir, que continuamente en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que pensamos, estamos orando a Dios. Quiere decir esto, que nuestras palabras, toda palabra que sale de nuestros labios, ha de ser una oración anhelante en aquellos que amamos a Dios. El que no conoce a Dios dice cosas buenas, dice cosas malas, a unos les desea el bien y a otros los maldice, pero el que ama a Dios, si verdaderamente amamos a Dios, entonces de nuestros labios fluirán palabras de alegría, palabras de bendición, palabras de gratitud, palabras constructivas. Y esto es la oración anhelante. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de oración anhelante. Y aquí en el verso 2, en el verso 3, dice: me acuerdo sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza. Y la semana antepasada yo les decía, ¿se acuerdan de 1 Corintios 13:13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. La fe, la esperanza y el amor. Y miren qué coincidencia, aquí yo encuentro estas palabras. Dice, me acuerdo de la obra de su fe. Aquí ya está mencionando la fe. Y luego habla del trabajo de su amor. Entonces ya me habla nuevamente de la fe y me habla del amor. Y luego dice de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Estas palabras, fe, esperanza y amor, son virtudes de Dios. ¿Y qué es una virtud de Dios? La virtud es una cualidad buena y correcta. La virtud es la capacidad de hacer el bien. La virtud es el impulso de actuar, de hacer cosas buenas. De tal manera que cuando nosotros vemos a alguien que está en necesidad y de nuestro corazoncito sale el ayudar a esa persona, eso se puede decir que es una virtud. Porque tenemos la capacidad de hacer lo bueno, tenemos la capacidad de hacer el bien. La virtud es una excelencia.
La virtud es una calidad positiva del carácter de Dios que Él vierte sobre nosotros. De manera que entonces la fe, la esperanza y el amor son virtudes de la personalidad de Dios. Pero esas virtudes Dios se las da a aquellos que se convierten en sus hijos. Porque así como es el tigre, su hijo es Pintito. Y así como Dios es amor, Él nos enseña a ser amor. Y así como Dios es la fuente de la fe, Él nos da la fe. Y así como Dios es la fuente de la esperanza, Él nos da la esperanza. Ahora miren, la fe, la esperanza y el amor son virtudes características de Dios que Él nos da a nosotros cuando nos convertimos en sus hijos. ¿Y cuál es el resultado de la fe? Según este versículo, ¿me ayudan? ¿Cuál es el resultado de la fe? Según este versículo 3. El resultado de la fe son las obras. ¿Cierto? Dice aquí, exactamente, dice, acordándome de la obra de su fe. La fe es una virtud, es una capacidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La fe o las buenas obras? Es más importante la fe, porque es lo que nos motiva, es lo que nos mueve, es lo que Dios nos puso en el corazón, en la mente, para que nosotros actuemos. Entonces es más importante la fe y las obras son un resultado. Diríamos que el papá o la mamá es la fe y el hijo o la hija son las obras. Entonces primero es la fe y después son las obras. Y luego dice, del trabajo de su amor. ¿Cuál es la virtud? El amor. ¿Qué es lo que Dios vierte en nosotros? Amor. Y ese amor, ¿qué fruto da? El trabajo. Trabajo para los demás. Trabajo para uno mismo. Trabajo para ayudar, para bendecir a los demás. ¿Por qué los papás trabajan incansablemente por los hijos? Por amor a los hijos, por amor a los papás, por amor a los abuelitos. ¿Por qué el pastor trabaja incansablemente? ¿Por qué los siervos de Dios trabajan incansablemente? Por amor a Dios y a la gente que servimos. ¿Qué es mayor, el amor o el servicio? Es el amor que produce un servicio. Y luego dice, su constancia en la esperanza. Dios nos da la esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora tenemos la esperanza de una vida mejor, de un futuro mejor. Y esa esperanza se convierte en constancia. Y aquí estamos, después de 11 años, aquí seguimos. Y si alguno de nosotros llega a ser llamado a la presencia de Dios, ¿los demás qué van a hacer? Van a seguir. Pero aquí estamos. La constancia es un fruto, es un resultado de la esperanza en Cristo. Entonces no es una casualidad que estemos aquí, es por lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo en cada uno de nosotros. Miren, me acuerdo mucho a veces de una canción que hizo un viejo amigo, un salmista, que dice: yo confío en Cristo. Y yo me pongo a pensar, yo confío en Cristo, yo confío en Cristo. Pero algunos otros hermanos, yo estoy seguro que dicen, pues yo confío en mis obras. Otros han de decir, yo confío en mi trabajo. Otros dicen, yo confío en mi constancia. Por eso les decía, ¿qué es mayor? ¿La fe, la esperanza y el amor, o la obra, el trabajo y la constancia? Porque es mayor el árbol que el fruto, por supuesto. Pero muchas veces
aún siendo hijos de Dios, nos extraviamos. Y en lugar de decidir a través del amor, de la fe y de la esperanza, en lugar de decir, yo confío en Cristo, yo confío en Dios que es el amor, yo confío en Dios que es la fe, yo confío en Dios que es la esperanza, dicen, pues yo confío en mi trabajo. O dicen, yo confío en mi constancia en el trabajo. Y dicen, yo confío en la constancia de lo que yo sé hacer. Y hacemos a un lado la fuente de la constancia. Hacemos a un lado la fuente del trabajo. Hacemos a un lado la fuente de las obras. ¿Quién es la fuente del trabajo, de la fe y de las obras? Es el amor, la fe y la esperanza. ¿Y quién es la fe, el amor y la esperanza? Nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, por eso es que yo les decía, doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí, por su constancia. Hemos pasado cosas duras, hemos pasado crisis económicas, hemos pasado la pandemia, hemos pasado de muchos miembros a 0 miembros, hemos pasado por muchas cosas y sin embargo, los que hemos recibido el amor, la fe y la esperanza del Señor, aquí seguimos, aquí estamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos va a levantar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer obras a través de Él, hacer trabajo a través de Él, ser constantes a través de Él, no es a través de nuestras fuerzas. Y luego ya en el verso 4 dice, porque conozco, hermanos amados de Dios, conozco su elección. ¿Cuál es su elección? Su elección es a través de la fe y de la esperanza y del amor, y su elección es a través de Dios y no a través de nuestras propias fuerzas. De manera que para todos nosotros que amamos al Señor, el Señor nos dice que hagamos a un lado lo terrenal y que demos lugar a las virtudes, al amor, a la esperanza y a la fe de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. En Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 12, encuentro que dice, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse, vistámonos de entrañable misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pues es el amor de Dios. Cada uno de nosotros vistámonos de el amor. Ya venimos mencionando el amor. Dice, vístanse de benignidad. ¿Qué es ser benigno? Pues ser tranquilos, ser buenos, no seamos malos. Dice, vístanse de humildad, no seamos soberbios. 11 años puede decirse fácilmente, no se viven tan fácilmente, pero no es por nuestras fuerzas, es por la fuerza de nuestro Creador y Señor y Salvador. Y luego dice, vístanse de mansedumbre, o sea, no sean broncos, hay que ser mansitos, hay que ser mansitos. Muchas veces hay situaciones que necesitamos arreglar, pero sobre todo ustedes que tenemos vida de pareja, no seamos broncudos. Muchas cosas se arreglan con palabras, con acuerdos, pero echando la bronca se complican las cosas. Si amamos al Señor, entonces hemos de ser mansitos. Y luego dice, también seamos pacientes. Y luego en el verso dice, en el 13 dice, soportémonos unos a otros y perdonémonos. En el culto de aniversario le hemos dado el título de la fiesta del perdón y la fiesta del sacrificio vivo. Es necesario para que la iglesia se fortalezca, para que nuestros matrimonios se fortalezcan, que vivamos de esta manera, con entrañable amor, con benignidad, con humildad, siendo mansitos y siendo pacientes y soportándonos
unos a otros, porque todos fallamos, todos hacemos cosas que no agradan al otro, pero cuando estamos unidos a través del amor de Dios, las cosas avanzan y progresan para bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdónense unos a otros, y si alguno tiene queja contra otro, pues platíquenlo, veamos la manera de llegar a un acuerdo. De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. El Señor Jesús nos perdonó sin merecerlo. Igualmente Dios quiere que el esposo perdone a la esposa sin que lo merezca. De igual manera Dios quiere que la esposa perdone al esposo, aunque no lo merezca. Pero esto es lo que busca nuestro Señor Jesucristo de cada uno de nosotros. Y aquí otra vez regresando a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, también tengo otras recomendaciones que dice de parte de nuestro hermano Pablo para cada uno de nosotros, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Miren, nosotros no estamos aquí predicándonos a nosotros mismos, ni estamos predicando historias ni enseñanzas de hombres. Estamos predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, y yo digo, sí duele lo que dice la palabra de Dios, porque nos corta, nos cercena. A nadie le gusta que le quiten lo que hace daño en el cuerpo. Aún las operaciones de tumor son muy dolorosas, o las extracciones de muelas son muy dolorosas, pero después de eso la persona vuelve a la vida y vuelve a un estado de salud y vuelve a un estado de alegría. De modo que en toda esta situación encuentro que los que amamos a Dios vivimos en oración anhelante, es decir, que lo que fluye por esta boca bendice a los demás y agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. Esto es imprescindible. No puede ser que de esta boca que sale la alabanza para Dios también salgan ofensas para los demás. Eso iría en contra de nuestra naturaleza de hijos de Dios. Y Pablo oraba de día y de noche, y yo también oro por todos los hermanos de aquí, los que veo y también por los que no veo. Yo sé que cada uno ha tomado su propia elección, algunos para bien y otros han tomado su elección para mal. Pero sin embargo, la oración sigue siendo constante y sigue siendo anhelante. Yo no le pido al Señor que les dé bienes materiales, yo le pido al Señor que les dé fe para buscarlo a Él. Le pido al Señor que les dé amor para que vivan bien con los demás. Le pido al Señor que les dé esperanza para que sean constantes en el camino del Señor. Dice aquí en el capítulo 3, en el verso 10. Dice, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta de su fe. Esta es la oración más importante que hace un siervo de Dios por sus fieles, por sus ovejas. Perfeccionar la fe de los hermanos. Esta es la oración más importante, mis hermanos. La oración más importante no es, Señor, dale bienes materiales, o Señor, dale un trabajo tan importante que ya ni siquiera se acuerde de ti. No, eso no es, hermanos. La verdad es que no son así las cosas. Dios lo que quiere es perfeccionar nuestra fe. Y como yo les comentaba, hace 11 años que como familia tomamos la decisión de servir a Dios y aquí estamos, hemos pasado por todo lo que hemos pasado, pero aquí seguimos y seguimos de pie y seguimos con el proyecto de seguir avanzando para el Señor. Hace 5 años que pusimos a Hans en el altar del sacrificio y ahorita, el día de hoy, vamos a poner en el altar del sacrificio al hermano Nef y a la hermana Deni.
Entonces, miren cómo han venido moviéndose las cosas. Primero como familia y después uno de los hijos y luego el Señor nos da el terreno y ahora otro de los hijos con su esposa. Entonces las cosas van progresando, van avanzando y luego yo me pongo a pensar, porque siempre me gusta mucho pensar hacia adelante y digo, de aquí a 5 años estaremos ya estrenando nuestra nave o quizás estaremos sacrificando un hijo más. No lo sé. O quizás alguno de ustedes que están aquí. Nuestra hermana Rosita hace mucho tiempo que fue sacrificada para el Señor y aquí está la mujer predicando, hablando la palabra de Dios. Y aquí están ustedes aquí el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan para ustedes. Y todos los que estamos, ninguno de los que estamos ni por casualidad, ni porque fue coincidencia. Más bien lo que pasa es que el Señor nos está buscando. Así es que pues, bienvenidos. Yo no sé dónde estaremos dentro de 5 años, pero lo que sí sé es que los que estemos o los que estén, seguiremos avanzando para servir al Señor como Él lo merece. Lo que Él hizo por nosotros es tan grande y tan maravilloso que no lo podemos pagar con nuestra vida. Lo más y lo menos que puedo hacer es entregarle mi vida y todo lo que soy. Y así como hace 11 años yo como persona tuve que tomar esta determinación y hace 5 años el hijo menor tuvo que tomar esta determinación. El día de hoy el hijo mayor ha tomado esta determinación y miren por qué se llama el mensaje Mi Elección, porque hace 11 años yo tuve que hacer mi elección, hace 5 años Hans hizo su elección, el día de hoy Neftalí ha hecho su elección. Neftalí con su esposa, porque ahora ya no es uno, ahora ya son 2, pero los 2 son 1. Ellos han tomado su decisión, yo no los forcé, yo no los obligué, yo no los invité, yo nada de nada, les aseguro que no tuve nada que ver en el asunto. Pero la luz del Señor Jesús los ha llevado a esto. Y el día de ayer, antier, ya empezaron a pisar el seminario para prepararse para el Señor, pues ahora sí que son designios divinos y es la ternura de cada corazón que responde al Señor. Así es que, pues, muchas palabras, vamos a pasar al altar del sacrificio.